Buenas noches. Hoy fue una jornada de graves disturbios en diferentes puntos del país. En Antioquia, 6 horas de caos se vivieron en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, cuando decenas de personas atacaron a la policía que realizaba operativos contra la delincuencia. Los enfrentamientos y desórdenes comenzaron con una balacera en la que una mujer murió y 5 personas más resultaron heridas, entre ellas 2 menores de edad. Estas imágenes muestran los momentos de caos que se vivieron durante 6 horas en el sector El Limonar, corregimiento de San Antonio de Prado, sur de Medellín. La intensa balacera que se escuchaba provocó pánico entre quienes se encontraban en las calles. El enfrentamiento entre comunidad y la fuerza pública había iniciado desde las 8 de la mañana, cuando la policía hacía un operativo de capturas en la zona. El general Yesid Vázquez, comandante de policía de Medellín, explicó cómo se originaron los desórdenes. Ahí se encuentra un arma de fuego, porte ilegal, una persona que la alcanza a lanzar dentro de una habitación, el policía ingresa y cuando está tratando de sacar a la persona que portaba esa arma, es recibido con impacto de arma de fuego. Y reveló que en esta primera balacera se registró un muerto y 3 heridos. Resulta 2 menores de edad heridos, resulta una persona fallecida de 26 años, ya resulta otra persona, un policía herido. En medio de la confrontación, un camarógrafo captó esta imagen de un policía apuntando y disparando su arma de fuego. Minutos después, 3 buses fueron saqueados y apedreados. Los atacantes quemaron llantas y lanzaron piedras mientras se escuchaba otra balacera. Un camarógrafo del canal regional Cosmovisión fue herido en una pierna con un impacto de bala. Este grupo de mujeres de la comunidad fue quien lo auxilió para llevarlo a un centro asistencial. La gente angustiada corría de un lado a otro. Ni siquiera se salvaron los niños que por varias horas quedaron atrapados en una guardería. La policía ratificó que no se moverá de este sector, en donde 2 bandas criminales se disputan el control. Que cambiemos los policías, porque los policías que están aquí ya los tienen identificados quiénes son las personas o cuáles son los objetivos de la policía para ir a capturar, y son situaciones que no vamos a aceptar. A esta hora el corregimiento de San Antonio de Prado permanece custodiado por 120 hombres de policía para evitar nuevos disturbios. En Santander de Quilichao, Cauca, también hubo caos por desórdenes que protagonizaron habitantes de un barrio que se enfrentaron a la policía para protestar por la instalación de una tubería de gas de alta presión. Los fuertes choques se registraron en un barrio del nororiente de Santander de Quilichao. Esta mujer de 60 años sufrió un desmayo tras una crisis nerviosa y permanece hospitalizada. Los disturbios se presentaron durante una marcha en la que los habitantes rechazaban la instalación de la tubería que llevará el gas desde Pradera en el Valle hasta Popayán. Según ellos, que la tubería pase por la calle de su barrio les genera temor. Entonces nosotros nos sentimos amenazados, porque inclusive hemos visto por internet las explosiones gigantescas en Arroyo de Piedra y en México. Por su parte, el alcalde Juan José Fernández señaló que tras un proceso judicial, el Consejo de Estado ordenó la reiniciación de las obras después de 8 meses de parálisis. En este caso específico tenemos un proyecto que fue aprobado como proyecto por el Ministerio de Minas y Energía. Tras los disturbios, la zona permanecerá custodiada hasta cuando se terminen los trabajos. En Bogotá las autoridades están alarmadas. Hoy se presentó un nuevo intento de linchamiento a un supuesto violador. En el hecho, enfurecidos habitantes atacaron una casa y prácticamente la destruyeron. En 5 días ya son 3 los actos vandálicos que se han registrado en la ciudad. Consultamos a expertos para saber a qué se debe esta ola de actos de ira colectiva. La ira se apoderó de decenas de habitantes de un barrio del sur de Bogotá tras conocer de que en esta vivienda se encontraba el supuesto violador de un niño de 4 años. Una cosa es que hayan cometido el pelado el delito y el chino no tiene pues que la mamá dé la cara, pero ¿cómo se le van a robar las cosas? No se hace. Hoy la vivienda que fue atacada con piedras permanece custodiada. Y me doy con la sorpresa como quedó mi frente de la casa y parte interna, los elementos como son los 2 televisores. Algunos vecinos reflexionaron frente a esa violenta reacción de la comunidad. ¿Por qué van a coger una casa de gente humilde
para que vendan un poco de vándalos. Pelados pueden hacer lo que quieren. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, el general Roberto León Riaño, le hizo un llamado a la comunidad. No se tome la justicia por sus propias manos, confíen en las autoridades legítimamente constituidas. El general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que no permitirá que los vándalos se aprovechen de situaciones como estas. La policía tiene que intervenir inmediatamente porque no podemos permitir primero el desorden en la ciudad capital. Esta es la tercera vez en menos de 5 días que ciudadanos tratan de hacer justicia por sus propias manos. La primera ocurrió el jueves en el municipio de Soacha, la segunda el domingo en El Codito y la tercera ayer en horas de la noche. ¿Qué está pasando? Consultamos al antropólogo Jorge Gaitán. Hay una sensación de desidia y de abandono por parte de las autoridades, que la gente entiende en general de una manera que tiene que ver con, vamos a decir, la descomposición física de la ciudad, el desorden, que no funciona nada. Los expertos concluyen que la indignación y el temor de que el presunto violador quede libre los lleva a hacer justicia por sus propias manos. Entre tanto, un grupo de pandilleros atacó con palos y piedras una casa en Cartagena en la que se encontraba un joven al que querían agredir. Así quedó la vivienda ubicada en el suroriente de La Heroica, luego del ataque de 20 jóvenes que destruyeron todo a su paso. Según el propietario de la casa, los pandilleros buscaban agredir a su sobrino. Para controlar la situación fue necesaria la presencia del escuadrón antidisturbios de la policía. Por este hecho, ninguna persona fue detenida y las autoridades reforzaron la seguridad en este barrio para proteger a la familia afectada. El ejército reconoció hoy que por un error militar, 8 civiles, entre ellos 2 menores, resultaron heridos al recibir disparos de soldados en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Testigos relataron que vivieron momentos de terror y que pese a gritar que eran civiles, la balacera no se detenía. La camioneta tipo estacas recibió múltiples impactos de bala, como se observa en estas imágenes, cuando se desplazaba por la vereda El Rosal de San Vicente del Caguán. Había por ahí unos 6 metros de ejército regado y dándonos plomo. Y eso era pura ráfaga. Andrés Fajardo, junto a 14 personas más, viajaba en el vehículo. Y gritamos, hay heridos, hay heridos. Cuando pasamos una recta de 100 metros, ya no fue por el margen derecho que nos estaban dando plomo, sino que ya fue por el margen izquierdo. El conductor narró que cuando comenzaron los disparos se detuvo, pero luego siguió su marcha y a pocos metros recibió otras ráfagas de fusil. Creí que había un combate entre el ejército y la guerrilla, pero no veía a nadie, en la vía no había nadie, únicamente vi que salía candela al monte. En la zona, Noticias Caracol encontró a otro testigo que explicó lo ocurrido. Por aquí pasó la camioneta, ahí estaban los soldados, hacia el fondo estaba el pelotón más grande de soldados. Acá había un promedio de 10, 12 soldados aquí pegó contra el cerco, más o menos una distancia de 8 o 10 metros fue cuando los cogieron a tiros. El general Henry Torres, comandante de la 9ª Brigada, dijo que el hecho obedeció a un lamentable error y entregó el balance de lo ocurrido. Se presentó un error militar en donde resultaron heridos por arma de fuego 4 personas y otras 4 personas que están lesionadas por acción de la estrellada del vehículo. 5 de los heridos, entre ellos un niño de 3 años, permanecen en una clínica de Florencia, a donde fueron trasladados por el mismo ejército. 2 adultos hombres están en cuidado intensivo en este momento, estables, con pronóstico reservado. Los soldados implicados en el error fueron trasladados al comando de la 9ª Brigada, donde rinden declaración de lo ocurrido. Ante estos confusos hechos, el ministro de Defensa encargado y comandante de las fuerzas militares, el almirante Edgar Celi, dijo que los uniformados implicados serán investigados penal y disciplinariamente. El ministro de Defensa encargado, almirante Edgar Celi, reveló que ya se abrió investigación a los militares que dispararon por error a civiles en San Vicente del Caguán. Hemos ordenado una investigación muy seria, se ha abierto investigación penal y disciplinaria. Allá está el comandante de la 5ª División. Dijo que hay un grupo especializado investigando lo ocurrido. Es un área de mucha atención, es un área donde normalmente hay informaciones de inteligencia, etcétera, y eso pudo haber llevado a confusión por parte de la tropa. Eso fue en horas de la noche, pero dejemos que los generales que están allá mirando el tema nos den una información a nosotros mucho más clara desde el punto de vista táctico.
El almirante Celi lamentó lo ocurrido y planteó la posibilidad de una indemnización. Gracias por seguir con nosotros. La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Iván Moreno Rojas, consistente en detención preventiva sin derecho a excarcelación por el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá. La Sala Penal del Alto Tribunal no aceptó sustituirle al investigado la medida de detención preventiva por domiciliaria, es decir, seguirá preso en la cárcel La Picota. El pasado 29 de abril, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al congresista del Polo Democrático, Iván Moreno Rojas, y hoy el Alto Tribunal definió su situación jurídica, es decir, lo mantendrá recluido en prisión mientras determina su presunta responsabilidad penal en el llamado carrusel de las contrataciones en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia investiga a Iván Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio en concurso homogéneo, contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales en concurso homogéneo en 2 oportunidades y concusión. El congresista Iván Moreno Rojas permanecerá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras la Corte decide si lo llama o no a juicio. El Polo Democrático envió esta tarde al presidente Juan Manuel Santos la terna para elegir al alcalde encargado de Bogotá. Sin embargo, esta será demandada por el senador Luis Carlos Avellaneda, que la considera ilegal e inconstitucional. La presidenta del Polo calificó de temeraria esa demanda. El senador Luis Carlos Avellaneda anunció que demandará ante el Consejo Electoral el proceso de conformación de la terna para elegir alcalde encargado de Bogotá. Una coalición de los hermanos Moreno, de el Partido Comunista y del MUIR tomaron una decisión mayoritaria sin buscar el consenso de sacar esa terna. La presidenta del Polo Democrático, que esta tarde remitió la terna al presidente Santos, defendió el proceso y rechazó ese tipo de acciones. Nosotros consideramos que es una demanda absolutamente temeraria y pensamos que no solamente no tiene fundamentos, sino que es una irresponsabilidad para con el partido. Jaime Moreno, uno de los ternados, también se pronunció sobre la demanda al término de una reunión. Se está discutiendo solamente una fundamentación en relación con la participación de un sector del Polo Democrático que ha venido alejándose un poco de las determinaciones y las políticas mismas del Polo. Mariela Barragán, integrante de la terna, se refirió a los pormenores del encuentro. Nosotros vamos a trabajar en el plan de desarrollo de Bogotá Positiva, pero en las cosas que tengamos que corregir e incidir, claro que lo vamos a hacer. Tarcisio Mora, el tercer integrante de la terna, explicó el compromiso a que llegaron con el Polo los aspirantes a la alcaldía. Quien salga elegido, debemos de continuar ese plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo, los ediles y las comunidades. La reunión del Polo Democrático se extendió por más de 3 horas. 8 integrantes de la familia Vilacotir se comprometieron hoy ante un juez a devolver más de 4.000 millones de pesos que recibieron como beneficiarios del polémico programa Agro Ingreso Seguro. A cambio de este anuncio, la Fiscalía retiró la imputación de cargos en su contra y la petición de que les dicten medidas de aseguramiento. En menos de un mes, 8 miembros de la familia Vives Lacotur deberán regresar los subsidios que recibieron del programa Agroingreso Seguro después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, dijo su abogado Hernán Gonzalo Jiménez. Hemos con la Fiscalía General de la Nación acordado un plan de pagos para hacer una devolución mucho más rápida de los dineros de lo que se había planteado con el propio Ministerio de Agricultura. Ante esta situación, la Fiscalía retiró la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra 8 de los 10 miembros de esa familia. El abogado de 2 de los Vives, Inés Margarita Vives y su hermano Juan Francisco, aseguró que estos no devolverán el dinero. Mis clientes dicen que ellos no tienen por qué renunciar al subsidio. Y dijo que no asistieron a la audiencia porque unas recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre la situación jurídica de su exministro Andrés Felipe Arias le provocaron un ataque de nervios a la madre. Lo iban a meter preso por esta investigación. La mamá, naturalmente, que no es abogada, que no está al corriente, tuvo un acceso de nervios y los hijos consideraron que debían estar con ella. A estos el juez les advirtió que deben presentarse a la siguiente audiencia pública. La Procuraduría anunció hoy que un nuevo escándalo está a punto de salir a la luz. Se trata de la olla podrida en el sistema de pensiones, pues según el Ministerio Público se han encontrado gigantescas irregularidades. Al advertirse posibles anomalías en el manejo de varios fondos de pensiones, el Ministerio Público anunció que muy pronto se destapará un nuevo carrusel. Prontamente estaremos con otras entidades que son demasiado conocidas en el país
y en torno a pensiones, demasiadas irregularidades que serán conocidas por ustedes de manera pronta. Otra olla, como la de la salud. ¿Otro carrusel Sí. de pensiones? La viceprocuradora aseguró que este escándalo es similar a uno que ya conoció esa entidad. Ustedes han hecho el seguimiento de todo el procedimiento verbal que se ha adelantado en casos, por ejemplo, como Cajanal. La funcionaria también manifestó que la corrupción del sistema de salud que se descubrió recientemente no solo se ha presentado en Bogotá, por lo que las investigaciones ya se están extendiendo a otros departamentos. Noticias Caracol sigue recorriendo las zonas golpeadas por el invierno para mostrar los grandes estragos sobre la red vial. Carreteras destruidas que afectan a miles de personas. Hoy llegamos hasta el norte de Cundinamarca, donde más de 90.000 personas de los municipios de Pacho, El Peñón, La Palma y Jacopí están incomunicadas y desesperadas. En algunos puntos, la vía desapareció por completo. Por los caminos del invierno. El primer derrumbe está en la salida de Pacho a San Cayetano. La quebrada El Batán atacó el puente dividiendo el municipio en dos. 5.000 habitantes quedaron al otro lado. Pues estamos incomunicados con 15 veredas, con 5 barrios, 5 colegios, está el ancianato al otro lado del río. La verdad estamos bregando harto. O sea, es muy importante que nos arreglen el puente. Mucho sufrimiento con la gente, para lado y lado. Para descargar las bucetas y todo es un trabajo en el berraco. La situación más compleja está en la carretera El Peñón y La Palma. A solo 4 kilómetros de Pacho, estas grietas advierten que la carretera por cuenta de los deslizamientos y el Río Negro se acabó. Aquí ya no hay vehículos. Al pasar un repecho la carretera cedió por golpe del Río Negro y se cayó. Entonces hay que subir la montaña y pasar al otro lado, donde retroexcavadoras tratan de habilitar un paso. 1 kilómetro más allá está el sitio conocido como Muro Amarillo. También aquí la montaña se vino. Los obreros solo pueden trabajar un par de horas porque el peligro es inminente. Y ahorita nos tocó parar los carros porque siguen viniendo de piedras y casi se lleva la retro una piedra. Y en efecto, las piedras caen de la montaña. Quienes viven de vender en la carretera hoy no saben si cerrar e irse a buscar trabajo en otro lado. Es que ¿qué hace uno aquí? Aquí no está haciendo uno nada. Aquí esto, ¿vivir de qué? Este sitio se llama El Paraíso, es el límite entre los municipios de Pacho y El Peñón. De la carretera no quedó ni la mitad. La situación es tan grave que el gobierno municipal perdió la noción de las pérdidas. Lo cuartea que está la carretera, eso es incalculable. Millonada vale arreglar esa carretera. Pacho tiene unas 600 personas damnificadas por el invierno y hoy solo esperan que la gobernación los mire y les dé una razón para seguir viviendo aquí. En cuestión de horas será presentada en el Congreso la ponencia de la polémica Ley de Víctimas. Hoy el presidente Juan Manuel Santos ratificó que el texto incluirá definitivamente el reconocimiento de que en Colombia sí hay conflicto armado. El presidente de las fuerzas militares y la bancada de la U coincidieron en la necesidad de reconocer en la Ley de Víctimas que Colombia está viviendo un conflicto armado. Que nuestras Fuerzas Armadas están operando bajo el paraguas del derecho internacional humanitario que presupone la presencia de un conflicto armado interno. Eso de ninguna manera significa que los terroristas dejen de ser terroristas o dejemos de llamarlos terroristas. Pese a la solicitud del expresidente Álvaro Uribe de no reconocer el conflicto armado, la bancada de la U respaldó al presidente Juan Manuel Santos. Logramos con toda responsabilidad, rodeando al presidente de la República, rodeando a la fuerza pública, rodeando a las víctimas de Colombia para que este cuerpo legislativo cumpla con todas sus expectativas. Bruno Moro, delegado de la ONU para Colombia, se refirió al reconocimiento del conflicto armado. Es que sí, como dijo el presidente, hace rato existían condiciones para un conflicto en Colombia, pero esto no cambia los hechos, no cambia la problemática, pero facilita un poco que se pueda tratar con mayor tranquilidad las soluciones a los problemas. Con el reconocimiento del conflicto, el Congreso votará en los próximos días en último debate la ley que busca reparar a las víctimas de la guerrilla y los paramilitares. En Inglaterra, un informe británico divulgado hoy asegura que las FARC se benefician del apoyo logístico y político de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Nuestro corresponsal en Londres, Orlando Mancini, nos cuenta más detalles. Buenas noches, Orlando. Buenas noches.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos reveló hoy en Londres, luego de analizar los documentos incautados en el bombardeo a las FARC en el año 2008, que el jefe guerrillero abatido Raúl Reyes se reunió con Hugo Chávez en Venezuela y que este prometió años más tarde la donación de $300 millones a la organización subversiva. Sin embargo, parece que Chávez no cumplió su promesa, aunque la investigación precisa que nada establece que esta fue retirada y señala algunas transferencias más pequeñas de dinero, armas y municiones. La diferencia entre esto y lo que se vio anteriormente en los medios de comunicación es como la diferencia entre encontrar dos hojitas de un libro en el piso y poder leer el libro completo. Lo que tenemos son todos los correos en una cadena desde enero 2000 hasta 29 de febrero 2008. El texto muestra asimismo que Chávez brindó a las FARC un importante respaldo político para promover su legitimidad en el extranjero y de esta manera socavar los intereses del gobierno colombiano. A su vez les permitió utilizar libremente el territorio venezolano con algunas restricciones menores. Tanto Chávez como Santos van a decir que esto se trata de historia antigua. Podrían generar de roces, pero no creo que públicamente. Con relación a Ecuador, el documento señala que la llegada al poder de Correa fue para el movimiento insurgente el clímax de años de esfuerzos crecientes para infiltrarse en el territorio y la política ecuatoriana. Este informe se da a conocer en momentos en que la relación entre Venezuela, Ecuador y Colombia han alcanzado un nivel de cooperación estable y armonioso. Desde Londres, Orlando Mancini, Noticias Caracol. Pues Orlando, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, se acaba de pronunciar sobre estas revelaciones. Según el mandatario, fue el expresidente Lucio Gutiérrez quien se reunió con las FARC. En mi vida he conocido a alguien de la FARC. Ni siquiera este señor, ¿cómo está? Mucho gusto, chao. No. El que se reunió con la FARC fue Lucio Gutiérrez. Sí, eso queríamos nada más, su postura acerca. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre que reciba plata? Mira, es absolutamente falso. Si alguien en nombre de la campaña de Rafael Correa pidió plata, las FARC fueron estafadas, porque nosotros jamás hemos recibido dinero de la FARC. En Colombia, durante 4 horas, rindió interrogatorio ante la Fiscalía la exdirectora de Financiamiento del Ministerio de Protección Social, Luisa Fernanda Bellini, dentro de la investigación que se adelanta por el millonario desfalco a la salud. La diligencia que fue solicitada por la propia Bellini se adelantó ante una comisión de Policía Judicial del CTI. La exfuncionaria, considerada pieza clave en el proceso por ser quien autorizaba los multimillonarios pagos a las EPS, no quiso responder ninguna pregunta de los periodistas. Bellini era la jefe de Claudia Patricia Rojas, ya detenida y considerada el cerebro de la red que cobraba los millonarios recobros por medicamentos y servicios a las EPS. A propósito del desfalco a la salud, un experto en el tema, el columnista del Espectador y decano de Economía de los Andes, Alejandro Gaviria, nos explicó cuáles fueron las debilidades del sistema que permitieron llegar a ese estado de corrupción. Con un gráfico les explicamos cómo fue el desfalco. El recobro comienza cuando un paciente acude a un hospital y requiere un medicamento o tratamiento no incluido en el POS. La EPS solo lo otorga por autorización de un comité técnico científico o vía tutela. El recobro de ese medicamento lo tramita ante el FOSIGA, aunque muchas veces se lo paga a la EPS mediante una mesa de conciliación o con ayuda de empresas como la creada por funcionarios del mismo ministerio para gestionar esos pagos a cambio de comisiones. Por el camino, muchas EPS hacían aparecer pacientes falsos, tutelas duplicadas, medicamentos nunca entregados o que hacían parte del POS y muchas perlas más. Para este experto, los recobros se dispararon justamente porque se prestan para el fraude. Entre el año 2006 y el año 2010 pasan de algo así como 400.000 millones a una cifra cercana a los 2 billones de pesos. Muchos de estos recobros traían consigo posibilidades de negociación, de conciliaciones entre las EPS y el Ministerio de Protección Social, las famosas glosas, y eso, vuelvo y repito, tiene en sí el germen, la semilla de la corrupción. Además señala que la tutelitis y muchos de los fallos de la Corte Constitucional contribuyeron al caos. Contribuyó, dijéramos, a este gran crecimiento que desbordó completamente la capacidad de las autoridades de supervisión, de control, de la supersalud del mismo Ministerio de Protección Social, y en algún momento ni los ministros, ni los viceministros, ni nadie fue capaz de controlar un sistema que estaba completamente desbordado. Gaviria considera que esta es tal vez la última oportunidad que tiene el gobierno para revisar el sistema de salud y hacerlo viable antes de que colapse. 2 jóvenes tuvieron que ser hospitalizados luego de intoxicarse con alcohol adulterado. Lo más grave de este hecho es que los muchachos denunciaron que ingirieron el trago en un reconocido bar del norte de Bogotá. Las autoridades investigan el hecho.
Ana Lucía González y Nicolás Rincón ingresaron a este bar ubicado en los alrededores del Parque La 93, al norte de Bogotá. Ambos pedimos el mismo cóctel, empezamos a tomar y yo me alcancé a tomar como un cuarto del cóctel, él se alcanzó a tomar su cóctel, pero yo me empecé a sentir muy mareada. Media hora después, los jóvenes comenzaron a sentir problemas de salud sin saber lo que habían tomado. Perdí totalmente la conducta, no reconocí a nadie, no recuerdo casi nada de lo que pasó esa noche, me volví agresivo con mi novia, con mi familia. Nicolás Rincón fue trasladado a un hospital donde permaneció internado por 2 días recibiendo suero y los cuidados médicos respectivos. Cuando me tomaron los exámenes de toxicológicos, donde salió un nivel alto de metanol, que es el alcohol adulterado. Según la Secretaría de Salud, el bar fue cerrado por no cumplir con las normas de salud vigentes. Vamos a hacer toda la investigación de rigor y seguimos invitando a la ciudadanía para que nos ayude a denunciar de aquellos sitios que posiblemente están vendiendo licor adulterado o están reembasando licor para que podamos caer con todo el peso de la ley y de la justicia. Las autoridades decomisaron botellas de diferentes licores y tomaron muestras para inspeccionarlas. Atención, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió esta noche como nuevo Auditor General de la Nación a Jaime Raúl Ardila Barrera. Ardila Barrera reemplaza en el cargo a Iván Darío Gómez Lee. Barrera es abogado, fue secretario de Gobierno de Bucaramanga y diputado de la Asamblea de Santander.